Muy buenos días. Mi nombre es la ingeniero Carolina Gil. En esta oportunidad vamos a dar una clase eh, sobre métodos de evaluación de riesgo para la asignatura electiva 1. Para comenzar vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema y comenzamos de la siguiente manera. Las empresas tienen varios métodos de evaluación de riesgo muy efectivos que resultan primordiales para llevar una correcta prevención de riesgo. ¿Cuál de ellos es la más efectiva o es el más indicado? Eso va a depender de la actividad o de las actividades que se lleven a cabo en la organización, sus equipos de trabajo, las características específicas que posea ella, el número de empleados, etcétera. Para poder hacer o realizar una prevención adecuada, es necesario contar con los métodos convenientes para proveer y poder identificar correctamente los riesgos con el fin de evitar que se produzcan. Para ello se puede contar con distintas herramientas o métodos que nos ayudan, como son los materiales, los manuales y las guías de orientación, que se pueden encontrar tanto en formatos, software en línea o mediante algún experto en esta materia. Eso sí, teniendo siempre en cuenta el sector al que pertenece la empresa. Ok, de esta manera vamos a ver lo que se refiere a los métodos de evaluación de riesgo. Para determinar lo que es o definir un método de evaluación de riesgo, se dice que los métodos de análisis de riesgo son técnicas que se emplean para evaluar los riesgos de un proyecto o proceso. Estos métodos ayudan a tomar decisiones que permiten implementar medidas de prevención para evitar riesgos potenciales o reducir su impacto. ¿Cuáles son los métodos más utilizados en la evaluación de riesgo? Existen dos tipologías de métodos utilizados para determinar los riesgos en una organización. Estos métodos se pueden clasificar tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Los métodos cualitativos, hablando en términos de seguridad e higiene laboral, son métodos de evaluación de riesgos los más utilizados en la toma de decisiones en proyectos empresariales, ya que los emprendedores se apoyan en su juicio, experiencia e intuición para la toma de decisiones. Dentro de este método se encuentran los análisis de riesgos en el trabajo, también los llamados los ART, los análisis preliminar de peligro o de riesgo, también llamados los ART, los APR, los análisis de árbol de falla y what if, los llamados what if y have so. Bienvenido, Carlos. Dentro de los métodos cualitativos, ¿por qué le llaman métodos cualitativos? Se les llaman métodos cualitativos porque a través de una observación directa vamos a determinar sus medidas preventivas y sus soluciones, y a través de la intuición y experiencia del experto.
Para los llamados métodos cuantitativos, los métodos cuantitativos son aquellos que permiten asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es decir, calcular el nivel de riesgo del proyecto. Dentro de estos métodos se encuentran el análisis de modo de falla y el análisis cuantitativo de riesgo o el ACR. Cuando hablamos de ACR también nos estamos refiriendo a las matrices de riesgo, que incluyen, cuando hablamos de matrices de riesgo, nos referimos a calcular, analizar la probabilidad de los eventos y analizar las consecuencias de que estos eventos puedan ocurrir. ¿Por qué se les llaman métodos cuantitativos? Porque a través de una nomenclatura determinada o también suministrada por la empresa, se le van a dar un valor al riesgo. Y a través de una serie de colores, vamos a determinar si, por lo menos, si el riesgo en la nomenclatura, a través de las sumatorias de las diferentes actividades que se van a aplicar en el proyecto, da un determinado valor, por lo menos. Yo tengo la nomenclatura de PDVSA. PDVSA me determinó a través de que yo hice un proyecto en la planta fraccionamiento Bajo Grande. Ella me proporcionó la nomenclatura de ella. Y a través de esta nomenclatura yo pude realizar esta matriz de riesgo. Y me pude ver a través de sus procesos cuando el riesgo es bajo, medio y alto. Entonces, cuando yo calculé esa matriz de riesgo y me dio esa nomenclatura, entonces pude determinar a través de colores, cuando el riesgo es bajo, se determinó que el color es el verde. Cuando el riesgo es medio, el color es amarillo. Y cuando el riesgo es alto, el color es el rojo. Por eso es que a través de, como son métodos cuantitativos, es a través de una nomenclatura y a través, como una matriz de riesgo, podemos determinar estos valores. Ok, más adelante vamos a definir cada una de ellas. Los métodos cualitativos, cuáles son las técnicas que están dentro de los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Entonces, para comenzar, entonces, ¿qué es una evaluación de riesgo? La evaluación de riesgo, también como conocida en el análisis de riesgo, es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probabilidades de eventos no deseados y los daños y consecuencias que puedan ocurrir o producirse. Su núcleo se centra específicamente en examinar detalladamente todos los aspectos del trabajo, o sea, las actividades, el paso a paso de las actividades que pueden causar daño a los trabajadores. Entonces, este examen no estará completo si no se recoge la opinión de los trabajadores, porque ellos son los que realmente saben del trabajo y por supuesto lo conocen. Para realizar una evaluación de riesgo existen una serie de pasos para poderla calcular. La primera, se identifican los riesgos presentes en las áreas y también por puestos de trabajo. En segundo lugar, se identifican qué daños pueden ocurrir y contemplando la posibilidad de que hayan trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Como tercer punto, tercer paso, evaluar los riesgos e identificar las medidas que se pueden adoptar. Como cuarto paso, tenemos que documentar esos hallazgos que realizamos, que determinamos, detallando sus medidas ya adoptadas y los que van a estar pendientes. En quinto lugar está la planificación de las medidas que están pendientes e implementarlas, porque no solamente vamos a determinar unas medidas, sino que tenemos que implementar esas medidas. Y por último, revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario. ¿Por qué tenemos que actualizar esta evaluación? Porque generalmente el riesgo, las actividades están constantemente en proceso y siempre hay riesgo que
llegan de una determinada fase y se colocan en otra, no pudiendo entrar en una, no pudiendo estar en una fase, sino en otra. Ok, existen herramientas para ayudar a planificar, chequear y valorar las condiciones de trabajo, así como para planificar y para calificar su gravedad y urgencia de actuar ante determinados riesgos. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿cuáles son estos métodos cualitativos y cuantitativos? Los vamos a definir cada uno de ellos. La primera técnica cualitativa es el análisis de riesgo, o también llamado el ART, o el análisis de riesgo en el trabajo. ¿Qué es un ART? Sencillamente es un proceso que integra los principios y prácticas de salud y seguridad aceptadas en un trabajo en particular. Es un procedimiento documentado que permite identificar y evaluar los riesgos potenciales antes y durante la ejecución del trabajo, con el fin de establecer sus medidas preventivas, controlarlas y minimizarlas. Así, de esta manera, evitar la ocurrencia de accidentes, enfermedades ocupacionales, daños al ambiente, a las instalaciones o equipos e incluso a la comunidad. La segunda técnica cualitativa es el análisis preliminar de riesgo, o el APR. Es un método cualitativo que tiene su mayor utilidad durante la etapa de la ingeniería conceptual del diseño de una instalación. Se utiliza para identificar los posibles riesgos cuando el proyecto apenas está comenzando. Además, esta técnica permite detectar los riesgos en materiales, equipos y ubicación de la planta o instalación, y proveer a los especialistas los lineamientos que son necesarios a seguir en las subsecuentes etapas del proyecto. La siguiente técnica cualitativa es el análisis de árbol de falla. Esta técnica se trata de un método de evaluación que analiza principalmente los sistemas que pueden dar lugar a las fallas para conseguir identificar aquellas formas que son mejores para la reducción de los riesgos. También para la determinación de las tasas de eventos que pueden producir una falla o accidente de seguridad en un nivel determinado de un sistema. Por tal motivo, esta técnica se aplica en los campos de la ingeniería de la fiabilidad o de la seguridad. El árbol de falla en sí facilita una visión gráfica de las diferentes combinaciones de fallas de los equipos y errores humanos que puedan conducir a un accidente. El siguiente método, la siguiente técnica cualitativa es la técnica de qué pasaría si, o también la llamada what if. Es una herramienta sencilla y fácil de entender para cualquier especialista en el área de seguridad. Esta técnica se utiliza durante el ciclo de vida de las operaciones y procesos con el fin que estos proporcionen información de los riesgos a los que se enfrentan las operaciones. En sí, esta técnica consiste en definir tendencias, formular preguntas, desarrollar respuestas y evaluarlas, incluyendo la más amplia gama de consecuencias que podrían ocurrir. De ahí el nombre de What If, pues a cada una de esas preguntas comienza de esta manera, como por ejemplo, ¿qué pasaría si la máquina falla? ¿Qué pasaría si hay una interrupción de energía? ¿Ok? Esa es la técnica What If. ¿Qué pasaría si? Eso es como un ejemplo para comenzar a trabajar con esta técnica. La siguiente técnica de
cualitativa, un método cualitativo es el estudio de peligro y operabilidad, también llamado HACCP. Es una metodología que identifica de manera inductiva los riesgos existentes y parte de la premisa de que los accidentes, problemas de probabilidad y riesgo en general son ocasionados por una desviación producida en las variantes del proceso. Por lo tanto, ya no se cumplen los parámetros normales en los distintos procesos de que ella está. La técnica o esta técnica se fundamenta en el hecho de que las desviaciones en el funcionamiento de las condiciones normales de operación y diseño suelen conducir a fallas del sistema. Generalmente, adicionalmente, esta técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y las consecuencias de las desviaciones de las variantes de las variantes del proceso o de las variables del proceso, que se plantean a través de palabras guía. ¿Qué diferencia hay entre HACCP y what if? Generalmente la técnica what if es a través de preguntas. ¿Sí pasaría qué? En cambio, las de HACCP son palabras guías. Ejemplo, seguridad. Otro sería válvulas, cierre de válvula, abrir válvula. Esas son palabras guías. Como pueden ver en la imagen de la diapositiva, hay un sistema, ¿verdad?, de válvulas y de condensación que hay acá. Entonces, por eso es que lo puse como un ejemplo. Ahora entramos en los métodos cuantitativos. Dijimos que los métodos cuantitativos estaban clasificados en los análisis de modo de falla y las matrices de riesgo. En primer lugar, el análisis de modo de falla es un proceso sistemático para la identificación y eliminación de las fallas potenciales de los proyectos o los procesos antes de que éstas ocurran, con el propósito de eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas. El análisis de modo de fallas empieza identificando las posibles fallas y efectos y posteriormente se crea una clasificación de ellos. También dentro de ellas se clasifican las características de diseño o de proceso, críticas, de procesos críticos o significativos que requieren controles especiales para poder detectar los modos de falla. Y como último modelo de evaluación de riesgo está el análisis cuantitativo de riesgo o la matriz de riesgo, que es una técnica que consiste en la identificación de todos los posibles escenarios accidentales que puedan ocurrir o ocasionar en el establecimiento de cálculo de riesgo de cada uno de ellos como producto de la severidad de las consecuencias por la frecuencia de su ocurrencia y la representación que el riesgo tiene allí. Su objetivo principal es la revisión cuantitativa de los riesgos que pueden presentarse en los procesos de una organización a través de una planificación estratégica, siendo la misma de carácter uniforme y consistente para evitar de manera que los riesgos puedan producirse, desde que puedan producir accidentes de baja consecuencia hasta accidentes de mayores magnitudes o poco comunes. Como verán en esta diapositiva, la imagen se ve, podemos determinar el riesgo. Cuando el riesgo es alto es color rojo, como lo dije anteriormente. Cuando el riesgo es medio es color amarillo y cuando el riesgo es bajo es color verde. Ok, muchas gracias por su atención. Espero verlos en una próxima oportunidad. Buenos días, Carlos.
Buenos días. Buenos días. Carlos, ¿tienes alguna pregunta acerca del tema? Buenos días. No se te escucha, Carlos. No te escucho. Si tienes alguna pregunta, puedes ir al chat del Zoom y plantear las preguntas. Otra cosa, puedes plantear las preguntas a través de la página en el aula virtual. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, ¿Sí me escucha? sí, le Ok. escucho. Ok. Oh, no sé qué pasaba. Yo quería saber más sobre los métodos sobre el ART, análisis de riesgo del trabajo, porque hay diferentes métodos según el área de trabajo, ¿cierto? Sí, Y yo por lo menos yo busqué y solamente conseguí el de WFINE, que es identificar el riesgo de trabajo según el área de trabajo donde están estos trabajadores. Y como usted mismo dijo, pues hay que preguntarle a los trabajadores, porque ellos son los que saben, ellos son los que se exponen al peligro, ¿cierto? Y ahí depende del área de trabajo, es diferente el análisis. por Y supuesto. yo veo que sí, hay que saber bien dónde trabaja, ¿cierto? Hay que analizar el peligro. Hay que analizar el peligro, eso es lo principal, hay que saber qué es el riesgo, es todo aquello que pueda ocurrir, es a consecuencia. Recuérdate que peligro y riesgo no es lo mismo. No, no, no. El peligro tú lo ves, el riesgo no. ¿Por Y qué? siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo, pero Sí, el peligro siempre está presente. Lo que sí. tú lo que puedes hacer es que tú puedes ver el peligro que está pasando, pero el riesgo no. Ese es el gran, Ok. muchas nomenclaturas, muchas bibliografías
tratan de decir que peligro y riesgo es lo mismo. No es lo mismo, porque los peligros tú los ves, son evidentes. Los riesgos no. ¿Por qué los riesgos no son evidentes? Porque las actividades o los procesos son continuos, y en cada proceso hay un riesgo que a lo mejor se puede presentar y que tú no lo ves y que está ahí y no lo estás viendo, pero está un peligro que si lo estás viendo. Exacto. ¿Ves? Siempre, Okay. siempre hay riesgo, siempre. Siempre hay riesgo. Lo que pasa es que uno tiene que estar pendiente, uno tiene que estar, como decir, con las parabólicas, a la defensiva también, porque Sí. generalmente Hay que controlarlo y minimizarlo. Para eso son los análisis de riesgo y dar las medidas preventivas. Sí. Okay. Eso es lo primero que debe hacer uno. Bueno, y Carlos. como usted dijo que ya se lo he hecho, preguntar a los trabajadores. Okay. Sí. Bueno, Carlos, gracias por estar aquí. Te agradezco por haber entrado. Cualquier cosa, esta misma clase va a estar puesta en el aula virtual. Gracias por tu atención. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Luego.